que es verdad que habla de montaje de 2 siglos y en cada uno, en un capítulo se coge el 23F, de Pequeña, el racionamiento, la depresión, la Semana Santa, la Barcelona del Sample, Toledo. Es una maravilla. Has reunido todo en breves líneas. Hay una cosa que me gusta de la poesía, lo voy a decir, porque he tenido grandes polémicas. Yo cultivo el relato corto. La poesía es el único género literario, con su métrica, con su no métrica, que no está contaminada. Las redes sociales, no digo, el Internet lo han contaminado todo. ¿Qué llamo yo contaminar? Echarlo a perder. Que ahora mismo tengo una hija mía, que es también psicóloga y escritora, que dice: papá, escribe relatos de 144 caracteres. ¿Pero por qué? Porque así entra en el Twitter. ¿Pero qué tontería es esta, hija mía? Pues nada, pues se acabó. Pues papá, ¿no escribes nada? Pues no escribo. Pues exactamente. Pero en la poesía nadie ha dado instrucciones para escribir lo que uno quiere. Estarías perdida, Carmen, querida Carmen, si tuvieras que escribir según las indicaciones de un ordenador. Estarías perdida. Y la poesía es libre. La poesía puede escribir una maravilla y editarlo en libro, que a mí me encanta. En un libro editado, a mí me encanta, sí. Y yo sería incapaz de leer A la búsqueda del tiempo perdido en Internet. Eso creo que no lo ha hecho nadie. Todavía ni lo haré nunca en la vida, ¿eh? Y soy prustiano, ¿eh? Jamás lo haría. Cuando coge una pantalla y empieza a leer allí, hace tiempo que me vengo acostando temprano, supongo que lo deja y se va a la cama también, como el pobre Marcel Proust. Por eso digo, la poesía es una maravilla. La poesía no se ha contaminado y está en manos de personas como Carmen, como tú, Marga, aprovecho que te veo aquí delante, y que es una maravilla esto, para que veas que también de tu libro he leído y iba a decirte: olvidarme de mí, solo pido eso. Olvidarme de mí. Solo pido eso. Tú lo tienes escrito, que la policía no es tonta. Y que os doy la enhorabuena a las dos porque seguís cultivando la poesía, que eso es una maravilla. Y como uno, para terminar, siempre quiere preparar una frase, me he leído ya varios libros para decir, ¿con qué frase termino esta intervención? Tengo una preciosa. A los 80 años uno solo puede decir esto. Y yo me iré. Aprendo a ser feliz para volver. ¿Vale? Eso está en las 4 voces. Es curioso porque creo que es el haiku más triste que escribí en mi vida y justo lo has escogido tú. Hombre, me gusta leer casi todo. Bueno, pero tiene una esperanza. Sí, claro, volver. Porque quiero volver. Como el tango. Vale, gracias, todo tuyo, gracias. Muchas gracias. Te escuchamos, te oímos. No hay como tener el profesor. Muchas gracias a todos ustedes, buenas noches. También gracias a Carmen, al editor, José Manuel, que siempre tiene este ingenio especial, un po' italiano, ma non noche. Yo les voy a hablar brevemente, o sea, un cuarto de hora, 20 minutos, que es lo que sería un paper. Si les parece bien, ¿es muy largo? Sí, 20 minutos es muy largo. Sí, porque Carmen también tiene que hablar. No, pero yo cedo generosamente. Bueno, pero hay que hablar de su libro, ella ya ha hablado en el libro. Me gusta mucho más que hablen ellos. Bueno, pues entonces mucho menos. Sí, ella va a leerlo. A mí me emociona mucho que hablen ellos de mi libro. Pues entonces yo misma me aburro hablando de mi libro. Vamos al grano, entonces. Es la primera vez que hablo de una obra de Carmen Plaza y este libro, Plaza sitiada entre 2 siglos, que también juega con el nombre de Plaza, que es ella, y al mismo tiempo el Ágora, me permite comentar que su anterior libro, que han mencionado, que es Lo que el aire oculta, de Huerga y Fierro, se perfilaba lo que para mí constituye una de las constantes creativas, que es lo que ha hecho que los poetas en general hablan bien de los otros poetas, pero se interesan muy poco y los leen prácticamente nada, o sea, los contemporáneos, los antiguos sí. Y entonces yo he ido viendo en toda su obra que se escondía, digo yo, igual me equivoco, una original y agazapada cosmogonía, es decir, todos estos libros constituyen, y luego ya hablaremos brevemente, una visión del mundo, lo que decían los alemanes, una vez tan sean, lo cual es bastante raro. Es bastante raro, no solo en los poetas, sino en los creadores en general, tener visión del mundo. En este se yerguen como torres vigías 5 sinécdoques, es decir, el pars pro totum, la sinécdoque, que es una
figura retórica muy importante, y ella habla, lo que tú has cogido, el alba, la mañana, la tarde, el crepúsculo y la noche. Esto ya enmarca. En Plaza Sitiada, ya desde el epígrafe que encabeza el poemario, se intuye la exhortación que nos hace, porque dice, coge unos versos del Song of Myself, de Hojas de Hierba de Whitman, y el individuo debe saber compartir sus pensamientos, esta idea de to share, compartir, dar las cosas no solo porque tú lo has visto, eres buenísimo o buenísima, no, darlo para someterlo a crítica, a lectura, a emoción. Y entonces esto ya es un inicio, una declaración de principio, el epígrafe de Whitman, que está en inglés y también en castellano. Hay el prólogo, donde tú la llamas épico, una poesía épica. Yo pienso que es más lírica, pero en el fondo es lo mismo, porque la épica nace con la lírica y casi al revés. Sí, y entonces el libro lo que propone es este viaje diacrónico desde 1936 hasta el 75 y de 1976 hasta 2013, es decir, 2 partes con 35 y 40 poemas respectivamente, y son reflexiones sobre lo que ha ido pasando. En este sentido, para ligar lo que ha dicho José Manuel y tú, se podría apelar a Kant. Ella crea su texto, ve de reojo todo el contexto de la época, por lo tanto el compromiso de cualquier manera, y finalmente hay un metatexto, que este metatexto para mí es tu cosmogonía, tu visión, que aquí está desmenuzada, pero si no la cocinas, el teléfono, ya llegó, el móvil. Yo tampoco, entonces la voz, pienso, que va creando todo este recorrido, es un poco ligeramente, hay momentos de tonos sapienciales. Y, digo, son distintos puntos de vista que le ofrece al lector esta perspicaz observadora de este castillo sitiado. Es un castillo, el cual ella mira, y es toda la piel de toro, toda España, lo que ella conoce. Ahora hago un pequeño paréntesis que sí que me parece fundamental y es muy breve, porque escoger y intentar definir su trabajo como una cosmogonía sinecdóquica, es decir, una cosmogonía donde cualquier pedazo que pruebas como una prueba corresponde a la idea que tiene el todo, es decir, cualquiera de sus obras la coges y representa y participa de esta visión global. ¿Por qué? Porque ella no escribe poemas, que son versos. No escribe solo poemas, sino que escribe un libro de poesía, que es un concepto completamente distinto y que liga un poco con lo que tú decías. Uno escribe un libro de poemas, los va poniendo, los amontona, pero no hay una idea, no hay una previsión, no hay pensar que esto, someterlo no solo a la propia crítica, a la recepción del tiempo, con lo cual escriben poemas, pero no libros de poesía. Y en este sentido, esta visión ella la ha tenido siempre, consciente o inconsciente. Esto ya tendría que llamar a Jung o quien fuera, ya no lo sabemos. Y digo además que esta cosmogonía sinecdótica participa de estos elementos que define Lorca muy bien, participa a veces de una gran inspiración, a veces son un poco como dictados o revelados, a veces son un poco este duende que sale de repente, que son estos epifonemas, estas frases que sorprenden, y todo esto hace que, ya lo dije la única vez que he presentado una obra tuya, que es que sería muy interesante, no pensando en los autores que son los que desayunan egos fritos, o como dicen en México, los egomaníacos, no pensando en unas obras completas, todo completo, no, sugerir que sería interesantísimo que ella hiciera la selección de esta cosmogonía, que sería una obra, digamos, completa, que es la que quedaría, porque, bueno, que la gente se puede comprar todos los libros, pero imagínate un resumen, y en vez de obra completa que tiene es otra visión y es otra época, tú haces tu selección y queda, de esto, tu obra queda aquí, porque tú has visto todos los campos semánticos y todos los grandes argumentos, que en este sentido a lo mejor es verdad esta hipótesis cosmológica. Esto es lo que quería hacer como síntesis, y entonces, para terminar, en vez de seguir hablando, se me ocurrió al leer, evidentemente, este libro, que era muy interesante, poderles leer a ustedes algunos de los títulos de los poemas
y también haciendo una selección de 2 o 3 versos de manera casi arbitraria, y he hecho muchas lecturas, y entonces le digo, espero que a medida que vaya leyendo los títulos poemas, su lectura evoque en todos nosotros, los oyentes, el sentido del discurso poético que nos ofrece esta poeta bien emplazada a lo largo de los caminos de la memoria histórica. Por el deambular de este discurso, que resuena en este castillado, vamos descubriendo su precisión semántica, lo descarnado de algunas imágenes, lo hiriente de algunos contenidos, pero siempre emerge y se va perfilando muy sinceramente la espina dorsal de la sutil cosmogonía que va elaborando tal. Entonces, si lo vemos, los títulos, esto es un recorrido que puede durar más o menos, por lo tanto voy a estar en el tiempo: crónica, desvelos, doctrina, razonamiento, tralla. Por ejemplo, tralla, los maestros han sido depurados. Claro, esto es la primera parte. Cadalso, sábado de dolor, dicen, se llama. El sacrificio se enmascara con el vino y el pan racionados, como todos los días. Siguiendo, viajes en blanco y negro. En todos los vagones la advertencia: se obliga a ceder el asiento a caballeros mutilados. Las prácticas, banderas, por ejemplo. La patria era la madre, que no todos los niños podían abrazar. Para algunos murió antes de que nacieran. O cantos robados, cine de barrio, rojos y azules, para... Se atraviesa la línea, el parapeto, que sirvió de frontera. Pasa ahora a lo más moderno, y he encontrado una que la otra vez, y que es elecciones. Pero las urnas, ¿dónde están las urnas? Es una cosa que en el contexto, en nuestro contexto, tiene muchísima fuerza y gracia. Mira, letras, por ejemplo, y aquí es donde también se ve todo lo que influye consciente y conscientemente en una escritora, en un escritor, en un creador. La lectura, los aromas de la época. Por ejemplo, ella dice: luchadoras, recamando la historia, zurciendo sus pedazos, luchan forzadas amazonas. Cuando leo esto, pensé enseguida entre visillos, la entrecosturas de la película esa que han hecho de esta actriz tan fotogénica. Es una época que va flotando. El poeta es el que, la poeta es el que lo haga. Poetisa, José Manuel, es también en italiano y en catalán, pero ahora todo el mundo quiere ser poeta. La Isa se fue. Ya lo sé. Isis no, por suerte, pero... Seguimos. El 23F, por ejemplo, dice: la vergüenza no era una palabra. 40 años esperando para abrazar la raza humana descienden al galope sobre la piel exhausta. Violencia, nuevo siglo, el AIDS, que ahora sería el ébola. Vacilo trashumante, busca una criatura que pueda poseer a cualquier precio. Es decir, una actualidad. Las desventuras. El mar entero cabe en una patera. Que es muy bonito, ¿verdad? Es que es... Esto sería pico, ¿eh? Fíjate. Estoy dando 2 veces. Desempleo. Llegamos hasta aquí. Año de gracia 2013. El camino es tan largo que hemos ido olvidando a 6 millones de personas. Pueden ser más o menos, o sea, ovejas negras. El desengaño. Es preciso escarbar en las cenizas para hallar la raíz del desencanto. Este es genial, porque fijaros bien, esto es una cosa desde el Papa Celestino. Santos Padres, llueve tanta inmundicia que hacen falta 2 papas para pedir explicaciones al buen Dios. Papa Ratzinger y el Papa Francisco, que veniendo de Roma le llaman Papa Chicho, y ahora en el pueblo romano, Papa Chicho, Francisco. Control total. Y entonces termino con este recuerdos colectivos. Recuerdos colectivos. ¿Quién dijo que nos pertenecían? ¿Quién dijo? Y entonces yo pensaba, para también terminar, como dicen, chiudere in bellezza, ¿qué es lo que nos hacen recordar? Entonces los poderosos del mundo de alguna manera nos hacen ver, imaginar, recordar cosas casi seguro que no son verdad o son grandes calamidades, mientras que la poesía, como decía tan genuinamente él, como decías tú, tiene esta posibilidad, ya que estamos aquí, de servir a Maat, que es la diosa egipcia,
de la verdad y de la justicia. De alguna manera la poesía puede tejer o proponer visiones, caminos, palabras, textos que de alguna manera nos acercan, aunque a veces haya como la valla esta de Tetuán, que no puedes tocar las cosas, no digo reales, porque es real el sueño, verdaderas, verdad, en el sentido ontológico, que no puede haber dos verdades, puede haber miles, pero sobre una misma cosa no. Hay puntos de vista, hay quien te gusta más o menos. Porque, y termino diciendo que su poesía, creo que lo ha querido hacer, es ha pretendido poner los puntos, no solo en las íes, sino en los ayes, en los oe, o en los uy. Ya he terminado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias a todos. Es verdaderamente un lujo tener estos presentadores hoy aquí. Y estoy, aparte de muy agradecida, estoy muy emocionada porque no hubiera podido soñar cuando empecé a escribir este libro, que evidentemente se ha escrito a lo largo de mucho tiempo. Yo no hubiera podido imaginar que iba a tener estos presentadores de lujo. Por tanto, gracias a Blanquerna por la acogida. Es importante lo que están haciendo. Gracias a José Membrive porque es un editor que ha sabido reunir a un grupo de autores fieles en torno a la palabra con mayúsculas, no la palabra vana. Esto es muy difícil hoy en día para un editor. Tenemos otra representante de aquí de ediciones a las que también estoy muy agradecida, como es Huerga y Fierro, que recientemente también han tenido la amabilidad de editarme este libro del aire, que es uno de los temas que yo adoro como objeto poético. Y realmente pasa un poco lo mismo. Son editoriales que realmente tienen en la palabra no solo un objeto moldeable, sino un objeto de transmisión. Y esto es muy difícil de encontrar hoy en día. Por eso yo quiero resaltarlo hoy aquí y agradecérselo en público. Bueno, muchas gracias a José Manuel Alonso Ibarrola, periodista, escritor, que ha conseguido algo para mí realmente mágico, que es la unión entre culturas. Esto que está hoy tan de moda y que parece más difícil de alcanzar que nunca, pero que hay personajes como José Manuel que muestran que esto es posible. Y además lo muestran con un sentido del humor, haciendo que las personas disfruten con lo que escribe. Esto ya lo dijo Demócrito, creo recordar, que dijo que la risa te hace sabio. Sí. Y este es un gran ejemplo de que la risa te ha hecho sabio. Gracias por compartir la risa con todos. Muchas gracias por tu presentación, de la que también me puedo reír un poco. Gracias a Valentí, porque Valentí es un gran personaje, y no lo digo solo por su tamaño. ¿Ma qué cosas? No solo por su tamaño. Pero es como el doctor que no me llega a los... Valentí tiene la virtud de poder hacer muchas cosas a la vez y todas bien. Y Margat también supongo que colabora en esta especie. Yo creo que Valentí es un milagro que nos ha dejado aquí, nadie sabe cómo, el Renacimiento. Algo así, no sé. Ciencia infusa, ha caído aquí. Y bueno, ahí está, gracias por tus palabras. Gracias por tu idea también, ya la recogí. Gracias por ser una persona tan reincidente en tu amistad. Es muy importante. En tu amistad. Lo de la cosmogonía me lo apunto y además me has dado una gran idea, me has dado trabajo, pero pienso que vale la pena porque es cierto que no escribo poemas. Creo recordar que mi primer premio de poesía, aunque he empezado a editar muy tarde, pero mi primer premio yo creo que tenía 9 años y era ya un libro. Me había emocionado después, esto ya fue un poco después, me emocionó cuando estudiaba, porque a mí me ha gustado siempre mucho la ciencia, lo hemos comentado, de hecho empecé a estudiar física, me interesaba la física ya entonces, y es muy necesaria, pienso, la física y los números, para mí ha sido muy necesaria para escribir poesía. Y realmente esta visión del mundo global
estaba ya. Yo recuerdo que estudié la teoría de límites entonces y escribí un poemario entero que era Teoría de límites. Y era porque realmente a mí me emocionaba, y recuerdo el título, se perdió, porque yo toda la poesía que he escrito, hasta hace 12 años o 15, toda se ha perdido, toda la he tirado porque no quería publicar. Esta es otra historia, que algún día puede que la cuente. Pero entonces yo realmente, este libro de la teoría del límite, era para mí algo muy impresionante. Se titulaba Entorno descuidado, de esto me acuerdo. Me acuerdo de esto y de un poemario que se llama Límite, que está recogido en el breviario para tardes de aguacero. Y la idea esta de que hay, el científico me entenderá, de que hay un punto que es el límite, pero en torno de ese punto, en ese punto hay un entorno. Y cualquier número que tienda a ese límite cae indefectiblemente en ese entorno. Y entonces yo me acuerdo que estaba enferma, debía tener 13 o 14 años, no sé, tenía fiebre y yo me había soñado que los números se habían vuelto locos de repente y que el entorno era descuidado y que perdía números y que entonces el límite ya no era el límite y aparecían muchos límites. Y esto a mí me parecía una idea tan poética que escribí un libro entero que claro se perdió, pero está dentro. Se perdió en el límite. En el límite, pero sí, pero de alguna forma este libro está no se ha perdido del todo, pienso. Bueno, gracias a todos y muy especialmente a todos los asistentes por esta especie de fiesta de la poesía. Este poemario es cierto que se aparta, yo quería explicar solo muy brevemente que este poemario se aparta de todo lo que he escrito antes en el sentido de que es la primera vez que intenta recoger poemas escritos a lo largo de un tiempo mucho más extenso y que además tiene un interés consciente en fijarse en el tiempo, que siempre es un tema recurrente en mis poemas, en la obra en general, en el tiempo, en la historia y en la memoria. Entonces, recordando a María Zambrano, recordando a escritores que han escrito tanto sobre el tiempo y sobre la memoria, no sé si lo he conseguido o no, pero sí que ha surgido, y otra vez vuelvo a los números, ha surgido de una forma totalmente casual, que el libro está escrito, recoge una época, desde el año 1939 hasta el año 2013, 75 años de historia, y casualmente son 75 poemas. Realmente casual. O sea, yo no tenía el interés de hacer 75 poemas, ¿por qué? Si han sido escritos a lo largo de tanto tiempo. Pero sí que al final ha sido pues algo realmente afortunado en el sentido de que ha coincidido un azar más muy extraño. Entonces, sí que hay dos partes, como decía Valentín. La primera parte recoge desde el año 1939, fin de la guerra, hasta la muerte de Franco, y la segunda parte recoge desde la muerte de Franco hasta el año 2013. Y yo sí quiero resaltar que hay algo muy consciente en el poemario, y es que en la primera parte, escrito como está y es cierto, en una primera persona plural, de alguna forma yo sentía que estaba escribiendo en nombre de todos lo que habíamos vivido este tiempo, más o menos épocas de este tiempo, y que realmente tenía la necesidad y quizá la obligación de contar esas cosas, un poco en nombre, y perdonadme todos, un poco en nombre de todos los que en ese momento podían sentir cosas similares, que seguramente hubieran destacado otros hechos, como no son los que he destacado yo, pero la memoria, esto sí es más subjetiva de lo que a veces intentamos. En la primera parte, hasta la muerte de Franco, hay un sujeto lírico víctima, porque está constreñido a una falta de libertad, a una falta de desarrollo de todo tipo, material y espiritual, social, y entonces ahí aparecen diferentes temas en los cuales hay una especie de lamento de esta etapa, pero una cierta esperanza de que esta labor de equipo y esta conciencia de lo que está pasando ayudará a superar esa etapa. Y ahí también vuelve a aparecer el ser colectivo. En la segunda parte, en cambio, ya es una parte en la que el ser, soy a la vez víctima y a la vez verdugo, en el sentido de que están apareciendo cosas magníficas, pero están apareciendo también aspectos algo monstruosos de esa realidad, bastante monstruosos o muy monstruosos. Es como mirarte en un espejo y decir, me reconozco, pero hay estos aspectos en los que no me reconozco porque son muy negativos. Y en estos aspectos negativos somos responsables, somos
también actores y responsables de estos aspectos negativos, y era importante también poderlos plasmar. Y eso es un poco la explicación. Realmente en esto de la subjetividad hay una frase de Josep Pla que viene muy a cuento en sus notas dispersas. Dejó escrito que la cualidad divina, dice él, de la poesía es combinar el máximo de subjetividad con el mínimo de individualidad, que es lo que yo pretendía realmente, este mínimo de individualidad, que no fuera de ninguna forma un acto de lucimiento, de pretexto o de descargo personal. Me hubiera parecido una trampa. Yo creo que la poesía no se puede desentender del tiempo que le ha tocado vivir. Es algo imprescindible. Una de mis poetas más admiradas, la premio Nobel Wisława Szymborska, dice que para un poeta es imposible no escribir sobre la historia. Y realmente ella sufrió sus propios problemas personales y sufrió sus problemas colectivos con la desgracia de su país de una forma tremenda. Es un buen ejemplo. Este poemario está pues íntimamente ligado a la idea de tiempo. Tiempo y memoria está siempre tan unido que ya decía Borges, somos el tiempo. Yo no sé si el tiempo existe, es otro de mis problemas de la física, o el tiempo es solamente como intenté escribir un poemario por aquí, La invención sucesiva, que lo escribí pensando convencerme de ver qué era el tiempo y si el tiempo existía de verdad. Terminé un poemario completo y acabé sin saberlo y sin saber qué pasaba con el tiempo, ni idea. Pero si el tiempo es algo, sí que somos pedazos de ese tiempo. Estamos constituyendo la historia a través del tiempo. Es quizá una dimensión sin la cual nos volveríamos locos, pero no sé si se queda solo en eso, en una dimensión. Y aquí está la dimensión sucesiva a lo largo de todos estos años. Bueno, estas dos partes que tienen esta existencia tan unida, en realidad tienen sus problemas porque tienen sus limitaciones. Por un lado tienen la limitación propia del tiempo, no se puede reunir en un libro así 75 años de historia, y es una pretensión realmente, por una parte, pienso que demasiado ambiciosa, puede ser demasiado, o puede que no, porque cada poema puede ser un símbolo de muchas más poemas, muchas más cosas que seguramente al lector se le ocurrirá o incluso podrá conectar con otros poetas que también le dicen cosas sobre ese tiempo o sobre ese problema. Esta es una limitación, y otra limitación es la propia memoria. Tenemos una memoria limitada, entonces no sé qué especie de sucesos importantes han quedado en el tintero, no lo podemos saber. Pero, como decía Gil de Viedma, el arte es hijo de nuestras propias limitaciones, por lo tanto, como tal, pues creo que debemos aceptarlo. Y bueno, yo creo que tengo que ser breve. Si quieren que les lea algún poema, o me ayudáis a leer alguno. Yo había pensado... ¿Quieres leer alguno tú primero? No, que vas, que eres tú. Yo pensaba quizá leer el primero, Crónica, que da un poco idea del poemario, y dice: escribo este poema como si fuera ayer, y no me reconozco en esta voz futura que todo ha conocido y todo ha transitado, en esta herida antigua que desborda la piel. Escribo desde el sueño de realidad eterna que vislumbra mil rutas y todas a lo lejos, con este viejo lápiz que muere letra a letra, en este papel blanco que robó de los árboles. ¿Qué ley del universo devolverá al presente el tiempo que se pierde entre uno y otro extremo? Y desvelos en esta línea del principio, mensajes embozados. Se inventó la palabra con alas, sin rastro de saliva, voz tallada en las profundidades de la gruta, voz animal de sones guturales, fuera de la sintaxis del espacio, significado puro,
con ansia de mirar a los ojos. ¿A qué ojos? Cirro enmarcado por columnas de niebla, capa y espada para la intriga y la aventura. La palabra regresa a la memoria. En esta primera etapa, un homenaje a los exiliados, escapada. El futuro se esconde en la boca del túnel. Los viajeros aguardan con sus maletas rebosantes de flores de papel. Atrás queda la promesa de un astro que cayó en la contienda como tantos. La comitiva en sombras, los trinos desplomados de las aves sin rumbo, el cartel de una vieja estación que se quedó sin luces, el pitido de un tren, su petición de auxilio atravesada en medio de la vía. Has comentado desempleo. Bueno, desempleo, no sé si era, en un momento se cubrió una cifra trágica, se ha mejorado, pero lo de los 6 millones que se ha de multiplicar por 4, que sería en la unidad familiar, rebasa cualquier imaginación de cualquier poeta, y la mía por descontado. Por lo tanto, me he quedado muy corta. Lo siento. Desempleo. Llegamos hasta aquí. Año de gracia de 1013. El camino es tan largo que hemos ido olvidando a 6 millones de personas que querían seguirnos con sus picos, sus palas, sus cuadernos, sus lápices, máquinas y utensilios que podían fabricar el futuro, semillas, azadones, tarimas y pizarras, mercancías de comprar y vender. Son meras estadísticas, pasatiempos para los días soleados. ¿Era eso contar? Los sembrados se ciegan, no respiran. También la tierra necesita recibir bocanadas de aire fresco. Los gérmenes dormitan sobre baldosas bien pulimentadas. Se ha abierto el socavón. No hay nada más profundo que una boca que pide con voz queda. No se oye su voz, se ha disipado. Polvareda que turba el camposanto. Y otra desgracia de la que también son, pero aquí también me pongo en la piel de los varones, de la que también somos responsables, muchas veces por omisión, y aquí me pongo en el papel de las señoras. Crímenes de género. También cantos nupciales se pueden estrellar en pleno rostro de la mujer desprevenida. Amor de carne y furia, juegos florales, odas al pavor de pisar el cariño, hacerlo añicos. La penumbra se cubre de promesas, la angustia se cocina en los hogares con el fuego apagado. Quien no ha sentido frío no sabe cómo puede taladrar el aliento, dibujar un intrincado laberinto bajo el vello erizado, elevar pesados parapetos que detienen el curso de la sangre. Lo que era un suave devenir de segundos se interrumpe de golpe y el rojo sella el blanco de los ojos. Una vida se ahoga en lo más hondo, frágil como el mañana, inaccesible. La muerte estaba allí, con vestido de novia. Bueno, no sé si dejaros con este mal sabor de boca o os leo uno un poco más amable. Sí. Nuevo siglo, y será el último. Llevamos el aliento, la servidumbre humana al límite del siglo. Aprendimos a tragar cada instante, a contar travesías sobre cada naufragio.
a apedazar el campo, la alfombra de los cuerpos que perdieron su alma en otra parte, para llegar a este comienzo del comienzo, donde todo es posible. Bueno, y por fin, para terminar sí que quiero recordar una frase de Strindberg. Y con esta frase termino porque me la apropio. No escribo para ser laureado, sino para combatir. Muy bien.